¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿Eres el apóstol ¿qué tal? ¿Qué o tal? cómo está? Perdón. ¿Cómo está? ¿Usted es el apóstol Pablo o estamos hablando con otro? Justamente soy el apóstol Pablo y vengo a probar mi existencia y mi discurso. Genial, genial. Bueno, dime, ¿usted cree, hablando del tema, cree en el Dios bíblico, por ejemplo? ¿Cuál es tu nombre? Lucas. Lucas, mira, antes de comenzar, y perdón, seguramente esto ya lo debatieron antes, ¿tú quieres probar la existencia de cuál Dios? Justamente, tenemos la misma duda. Sí, su Dios, cual sea. Si viene un hindú y me dice, yo te puedo comprobar la existencia de Vishnu, Ah, tú y yo perfecto, ya. diríamos, bueno, entonces existe Vishnu. No podemos, viste, rechazar lo que es. Claro, perfecto. Y Lucas, tú, partiendo de la base, ¿te consideras agnóstico, ateo? Pensando en si debo... Agnóstico, agnóstico. No sé lo que no sé. Vamos a empezar por ahí. Ya, perfecto. O sea, le das cabida a la posibilidad de que Dios exista, Ujú. algún Dios. Sí, el problema que veo es que con muchas religiones inculcan muchas cosas, esa versión de Dios, y eso es evidentemente inexistente. Ese es el problema que veo. ¿Tú crees que el Dios de las religiones humanas es per se imposible que exista? No, pero, o sea, no puedo generalizar, pero por ejemplo, si uno cree en un Dios ah, triomni, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente, todo bueno, ah, Ujú. es difícil que exista, no hay evidencia que pueda existir una contradicción. Entonces, un Dios triomni es fácil verlo y decir, acá hay una contradicción. Y entonces esto desmiente Sí, esta versión de este Dios. sí. En realidad, Lucas, yo no pretendo probártelo porque nadie puede de ninguna manera mostrarte sobre la mesa una prueba irrefutable de que Dios existe, pero sí creo que hay dudas que nos podemos hacer que nos pueden quizá invitar a la reflexión. Ok. Usted, Pensando, perdón, perdón, para volver sí, un poco al tema acá. Ahora vamos a seguir, ujú, pero usted cree en un Dios. sí, yo creo en un Dios, Ok. efectivamente. ¿Y es el Dios cristiano, por ejemplo, católico? No quiero No, la encerrarlo verdad es en que, una versión, sino para entender qué perfecto. contexto. Sí, cuando hablamos del Dios católico, hablamos de un Dios demasiado humano, un Dios celoso, un Dios vengativo, un Dios eh, que tiene estas emociones humanas que yo creo que están construidas para atemorizarnos a las personas. En gran parte la religión ha cumplido esa misión, mantenernos temerosos y mucho tiempo en el oscurantismo se vendió inclusive el pasaje al cielo. Y esto producto de la ignorancia y del temor que nos dijeron que teníamos que tenerle a Dios. No, no creo en un Dios, por ejemplo, en el Dios católico. No, no siento que es lo que buscaba, si es que existió, por ejemplo, Jesús. No creo que él buscaba que le fuéramos fiel a una iglesia tan cruel. Entonces, ¿eres cristiano? Sí, me considero cristiano, creo en la existencia de Jesús, no necesariamente como un ser, como un Dios, sino que como un referente como un ejemplo, como en estricto rigor un anarquista que luchó contra lo establecido en base al amor. No Ah, obstante, y dicho eso, postulo la existencia de un Dios creador que no conozco, ok. no sé cómo llamarlo, pero sí creo que hay un creador que le dio un movimiento original al mundo. Ok. ¿Usted cree en un Dios creador? Vamos a hablar más en general entonces, para no encerrarnos en la conversación. ¿Usted cree en un Dios creador? ¿Sí? Así es. Ok. ¿Qué evidencia tenemos para creación? Voy a insistir, no sé si voy a presentarte una evidencia, pero sí algunas dudas que nos van a permitir plantearnos la existencia de que exista un Dios creador. Primero, la certeza de que todo está en movimiento. Todo lo que se mueve, basado en leyes físicas, por supuesto, comenzó a moverse en algún momento, y si comenzó a moverse fue movido por una fuerza o una cadena infinita, o por otro movimiento predecesor. Es decir, debe existir un primer motor que permite que las cosas comiencen a ser movidas. Ok. Y ahí tenemos Le dos puedo, opciones, perdón, perdón. ¿cierto? Le puedo ahí Dígame. frenar un poco. La ley de Newton.
de inercia, de movimiento. Dice que las cosas permanecen quietas al menos que una fuerza externa sea impuesta sobre esa cosa. Y eso causa un cambio en su estado, de quietud a Ujú. movimiento. Las cosas pueden existir moviendo y va a seguir moviendo, al menos que una fuerza externa cause un cambio, deceleración, aceleración, etcétera, etcétera. Por No, supuesto. no necesariamente quiere decir que las cosas tienen que empezar a mover, solo que las cosas que De hecho, están de hecho, moviendo. Lucas, creo que en estricto rigor lo que estás haciendo es darme la razón, porque la ley de Newton, la ley de la inercia, por supuesto, establece que todo movimiento, todo cuerpo va a estar en reposo o en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Es decir, todo lo que está en movimiento comenzó a moverse por la imprimación de una fuerza No, externa. No comenzó a moverse de la nada. no, eso no está dicho en la ley. La ley dice que lo que está en movimiento ha estado en movimiento. Y lo que no está en Sí. movimiento sigue en no movimiento. Una fuerza Bueno, en externa es estricto rigor, necesario si es para que nos cambiar pusiésemos, ese estado. si es que abogamos a la ciencia pura y dura como tal, no existe ningún objeto en absoluto reposo. Todo está en movimiento. Si tú piensas que un objeto, por ejemplo, está en reposo, ese objeto está en la Tierra y la Tierra está en movimiento. Todo cuerpo se traslada en el espacio. Sí, el No hay cero nada que no Kelvin esté no quieto. existe, es verdad. Exacto, estamos completamente de acuerdo. Dicho eso, creo que lo que hacías, Lucas, es darme de alguna manera la razón, porque nada tiene la capacidad autosuficiente para ponerse en movimiento por su cuenta. Y estamos llegando a la conclusión de que todo está en movimiento. Sí, pero ahí estamos haciendo una suposición de que el universo arrancó quieto y tuvo que ser puesto en movimiento, pero no hay evidencia para poder llegar a esa conclusión. No es lo que estoy queriendo decir. De todas formas, si pensamos que Dios no existe, la otra teoría que nos queda plausible es que el movimiento arrancó desde un Big Bang, lo que a mí, criteriosamente, se me hace mucho menos probable en términos científicos. No obstante, entendemos que hay El Big Bang no tiene una nada que fuerza ver prima. perdón, el Big Bang no tiene nada que ver con que el universo esté en movimiento o no. El Big Bang solo explica la expansión del universo y los Sí, mecanismos pues, y que para que se llevan a expanda eso. el universo debe haber movimiento. Ah, sí, pero esa expansión es Ujú. mecanística y resultado del desequilibrio que se encontraba en un estado anterior, pero no Y puede ser, necesariamente. no obstante, seguimos hablando de movimiento. Sí, no hay ninguna evidencia, es Sí. lo que dije al principio, no hay evidencia de que el universo tuvo un punto en el cual no movía y hubo un motor inicial para arrancar ese movimiento. No hay evidencia de eso. No, pues, estoy completamente de acuerdo. El universo necesariamente debe estar en movimiento. Yo no hablo de que esté quieto, o que de algún momento haya estado quieto para luego ser puesto en movimiento. Creo que la creación del universo y necesariamente requiere del movimiento. No, pero Y eso para es que esté en circular. movimiento, Diciendo que la creación del universo requiere algo, está ya diciendo que la creación es necesario. Hay que evidenciar creación, ¿verdad? Lo que nosotros podemos decir en la ciencia es que el universo ha estado en movimiento siempre. No existe un universo estático. perfecto, No hay estamos de evidencia de acuerdo. eso. Entonces, no tenemos por qué inyectar un motor inicial, una causa inicial, un impulso inicial, nada de eso. Pero ahí nace mi duda entonces si el universo siempre estuvo en movimiento. Estamos hablando de algo infinito, porque a ese algo infinito yo perfectamente le podría llamar Dios. Pero esa es una palabra ambigua que no tiene propiedades. Lo infinito es ¿Cuál un es tu concepto, explicación? no existencial. Y en este caso, claro, yo insisto, no voy a presentar pruebas, voy a presentar preguntas que nos invitan a preguntarnos qué puso en movimiento las cosas inicialmente. O por qué, si lo quieres ver de Sí, otra manera, ¿por qué se está estamos moviendo? volviendo al mismo punto. Está diciendo quién puso las cosas en movimiento inicialmente. Hay dos Claro, problemas ahí, tres problemas. ajá, ¿Quién vale. es un agente? Sí, Ya ya estamos inyectando propiedades sobre sí, ese motor inicial. ajá, Puso las cosas en movimiento inicialmente. Un punto inicial ujú,
que tampoco se Sí, puede evidenciar, y que el universo estaba en un estado de no movimiento, que tampoco es evidenciado. Son tres cosas que estamos suponiendo entiendo. que no hay evidencia para apoyar. Lucas, y claro, insisto, evidencia aquí no vamos a encontrar y nadie te la puede dar, por Sí, supuesto. pero Tú, si estás poniendo preguntas, las preguntas no pueden, eh, ¿cómo se dice begging the question en español? Que estás sí, arrancando. sé lo que quieres decir. Ahora, en estricto rigor, Lucas, tampoco se puede probar la no existencia de Dios y por eso eres agnóstico, ¿cierto? Es cierto, pero decir no comprobar la no existencia de algo o comprobar la no existencia de algo es Ujú. falaz, es un argumento falacia. Lucas, y yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que en algún momento el universo no existió? No, no hay evidencia de tal, ¿No hay evidencia de que no existiera o de que siempre existió? de que no existiera en algún momento. Entonces tú planteas que el universo ha existido siempre. Puede ser eterno, sí, no hay por qué, no hay límite matemático o físico que diga que no puede ser eterno. Yo creo que se escapa un poco de la ciencia argumentar que el universo ha sido infinito completamente y que no tuvo un No dije inicio. infinito, dije eterno. Vale, mira, nos estamos refiriendo a lo mismo. En términos epistemológicos, creo que estamos hablando de lo mismo. ¿Tú crees que el universo ha existido desde siempre? No hay Que- evidencia que hubo un principio del universo. Entonces, concluir que definitivamente lo hubo o definitivamente era eterno, los dos son falsos. Lo más Entonces sensato tampoco es decir, apoyas, no por ejemplo, la sabemos. teoría del Big Bang. Sí, 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 la apoyas. o sea, sí es verificada la teoría del Big Bang, sí. Entonces sí postulas que hubo un inicio. No, el Big Bang no es el inicio del universo, solo el inicio de la expansión del universo. Ajá, y antes del Big Bang, ¿qué había? Pero, perdón, solo Sí, para es comprender. buena pregunta y es muy común la pregunta, pero ponete a pensar en lo que recién preguntaste, antes del Big Bang. Ujú. El Big Bang es el principio de la expansión del tiempo, espacio y materia. Entonces, ¿cómo vamos a tener un antes que hubo un antes? O sea, no existía el tiempo para medir, ¿verdad? No sabemos ni Ujú. siquiera si es lógico decir antes del Big Bang. ¿Me explico? Em, sí, se entiende como, estoy, perdón, apoyándome de Google ahora mismo, como la expansión desde un punto inicial Sí, a la y no fue la expansión. explosión en el espacio. Ya, claro, te entiendo. Entonces, ¿podemos obviar el Big Bang de esta conversación y entender que no es relevante? El Big Bang es algo que nosotros percibimos del universo, ¿verdad? El universo que Ujú. observamos tuvo un comienzo de lo que podemos observar, el comienzo de la expansión del universo. O sea, el argumento clásico que hacen los apologéticos son, el universo está en expansión, hace para Sí. atrás el tiempo y vas a ver que está en colapso hasta que llegue a un punto. Y digamos, ahí está el Ujú. inicio, ahí está el error, ahí está el inicio de la expansión. No podemos decir que Ujú. ese inicio de la expansión es el inicio del universo en sí. Entonces sí, es irrelevante el tema. Y hay eventos, cadenas de eventos mecanísticos que podrán haber sucedido durante el Planck time, que es el límite de nuestra medida, pero qué sé yo, ¿viste? Esto no Y si el nos lleva a universo está en Dios. expansión y de alguna manera la fuerza gravitatoria tendrá que acabarse, las masas de los cuerpos en el fondo tendrán que extinguirse, podríamos pensar que el universo podría tener un fin, Podemos puede ser conjetura, pero no hay evidencia para apoyar eso. La evidencia es lo contrario. que no tiene fin. Claro, porque no hay límite matemático o físico que diga es imposible que sea, por ejemplo, Ujú. eterno. Sí. Creo que a lo que podríamos anclarnos de lo que Gracias. pareciera que piensas, que es como esta suerte de sensación de infinito, tanto hacia atrás como para hacia adelante, yo le llamo Dios. Claro, pero eso En es el fondo eso pareciera es que un estamos hablando de un superpoder, ¿te das cuenta? sí, pero Medio no, mágico. no, porque lo que estamos describiendo es algo raro matemático, ¿viste? Que experimentamos, que observamos, pero
cuando una persona dice Dios, típicamente lo que me está diciendo es un agente creador con una mente capaz de o tomar decisiones o ejecutar pensamientos. Ujú. Y eso no es lo mismo. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, la ciencia, yo puedo llevar a la conclusión que hay una causa, por ejemplo, inicial, si querés llevar ahí usando el Kalam, pero Ujú. esa causa no te lleva a Dios, solo te lleva a una causa mecanística natural. Tendríamos que ver dónde en la cadena de eventos mecanísticos, dónde metió Dios la mano o revolvió la cucharita ahí Sí. para que nosotros decir, acá hubo un agente que hizo algo sobrenatural o extranatural. Perfecto. Y si lo hiciera, juguemos solamente a Sí, que alguien lo hizo, ¿se le podría llamar Dios? sí, sería un agente, por ejemplo, Claro. podríamos decir que es algo sobrenatural. Entonces, en el balde de Perfecto. lo que es sobrenatural, existe Dios, existe un millón de dioses, Claro. existen otras cosas también, por ejemplo, espíritus, cosas con mucho poder pero que no son Dios. Entonces ahí tendríamos que ponernos a investigar cuál de todos puede encajar ahí o mejor ¿Y explica a qué, eso. y a qué nos referimos cuando hablamos de un Dios? Porque si un científico toma, perdón, no me manejo en ciencia, toma elementos químicos suficientes como para crear una colonia pensante, quizás no hoy, pero en 100 años más, y esta colonia pensante lo identifica como su creador, le podría llegar a llamar Dios, pese a que no es un ser todopoderoso. Exacto, que sea un Dios no tiene... Por eso siempre pregunto si creen en un Dios omnipotente, omnisciente, Perfecto. ¿verdad? Porque quiero Eh, saber los Eso. límites del cual estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque de esa manera podríamos probar la existencia de un Dios. Si para una estructura social una persona creadora se puede considerar como Dios, ahí ya tenemos probada la existencia de un Dios, un ente artificial que movió los elementos naturales para crear. Claro, ahora tenemos que pasar el resto de nuestras vidas investigando esa cadena de eventos mecanísticos en sucesión para ver si hay alguna evidencia de algo sobrenatural imponiéndose ahí. Y lo que le puedo asegurar desde el punto de vista científico, no existe esa evidencia hasta ahora. Sí, pues. Sí, de todas maneras, creo que es lo primero que dije. Nadie te puede dar esa evidencia. Ya. Ahí estamos de acuerdo. Nadie la puede hacer. Bueno, che, te voy a dejar ir. Tengo a tres más que quieren subir. Vamos a subir a Jam Muchas Painting. gracias. Muchas Gracias, gracias, papá. te agradezco mucho. No, Un gracias a gusto. usted. Cuídese. Igual.